Psicología, ¿no? y diversión. Con un par de psicólogas. Hola. He entrado con una risa especialmente provocada anteriormente porque nosotros nos hemos conectado hoy para hablar de malas noticias y aquí mi amiga Cristina, que habrá personas que no la puedan ver porque están en Instagram, en Spotify o en otras plataformas de podcast, pero ella entra con una cara de que algo le ha sentado mal, ¿sabes? O una comida o se ha levantado con el pie izquierdo y digo, Cristina, ¿qué te pasa? Todo, todo. Digo, la verdad Todo. es que vienes con la cara perfecta para hablar de malas noticias porque tienes una cara de malas noticias y me ha contado qué te ha pasado hoy. Cuéntanos, por favor. Que yo no veo nunca las noticias, el telediario, nunca las veo. Nunca, jamás. O sea, es una ley que yo tengo ya como instaurada en mi vida. ¿Qué ocurre? O sea, me entero de las noticias por otras plataformas, ¿vale? Estoy puesta al día, pero las noticias del telediario yo no lo veo. Hoy comiendo en mi casa, mi señora pareja ha decidido poner las noticias y me ha dado la comida, no es las noticias, evidentemente, porque estamos viviendo una realidad muy desagradable y muy triste en Gaza, ¿no? Con todo el tema de Israel y todo esto, y yo entiendo que se tiene que hablar de estas cosas, ¿vale? Y entiendo que es una necesidad hablar de estas cosas y sobre todo promover los derechos, ¿no? De las personas y eliminar esa injusticia tan grande que se está viviendo y que no voy a entrar en temas, ¿no? Así más bélicos. Pero hasta qué punto tenemos que presenciar a las 3 de la tarde esas imágenes, que yo soy ya una señora, desgraciadamente, pero he sido una niña. Bueno, igual te has pasado unos cuantos años, ¿no? Bueno, una señorita todavía. Me Bueno, refiero que pero tengo sí, herramientas sí que ya eres para, una persona más madurada. exacto, para a lo mejor gestionar eso, aunque yo no quiera, ¿no? Ya. Pero he sido niña y hay muchos niños, muchísimos, que ven a las 3 de la tarde, después de ir del colegio a su casa a comer, las noticias, porque sus padres, pues es el momento que tienen para ponerlo. Y me parece Que con toda la lógica del es mundo. una cultura muy Pero integrada, ¿no? También. Lo de sentarnos sí, a ver noticias que. claro, yo en mi caso eso no lo he vivido. O sea, con tanto, bueno, sí que lo viví hasta que pasó un incidente, es que se me están uniendo, ¿vale? Distintas historias, Venga, pero cuéntanos. van de la mano, van de la mano. Y creo que es importante contextualizar para que se me entienda. Ya va cargada de Hoy, testimonio. sí, Estás y súper además estoy muy indignada. estás damnificada, muy damnificada con este tema. Te Sí, hace falta este episodio. O sea, esto ya es una terapia de todos nosotros, la que habla en directo y los oyentes para ti. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? es que, o sea, me da pena reírme de esto porque no es un tema para reírse, ¿no? Pero al final se unen el destino, cada uno que lo llame como quiera, para que vaya todo en cohesión. Pero ¿qué necesidad tengo yo a las 3 de la tarde en mi momento de comida, de nutrirme, ¿vale? Y de cuidarme, Sí, un de momento ver, placentero además, necesario, exacto, de conversación con las personas que queremos, de ponernos al día, qué tal te da la mañana, qué tal. ¿Qué de necesidad coger aire un poco, ¿no? tengo yo? Eso es, de ver esas imágenes. Cuando me pueden contar la misma historia y la misma situación desagradable y la misma situación dolorosa con u otras palabras u otros recursos audiovisuales. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy tan dañada? Porque esto es algo que yo llevo viviendo, indignándome de esta forma desde que tengo 13 años aproximadamente, en Mm, la que llegué del colegio a mi casa. En mi casa sí que es cierto que hasta ese momento pues veíamos a lo mejor algo de fondo, pero de forma muy puntual, y casualmente ese día pusieron como asesinaban a una mujer islámica, no me acuerdo de qué país, rodeada de un montón de hombres con metralletas. Y eso lo pusieron en la tele. es una imagen muy Entonces dura. yo me Mm. harté de llorar porque empaticé muchísimo con esa situación y no hay necesidad, o sea, es que no hay necesidad. Hombre, además una imagen real tan heavy, que son Claro, realmente heavy que se dan en el mundo, es que es algo real, ¿no? Y está bien
que nos informemos, que tengamos cierta sensibilidad para movernos en el mundo de la forma más honesta posible según pues nuestra opinión, lo que queremos hacer, ¿no? Para diferentes causas, pero hay cierta información redundante, detallada, imágenes como esta, que ni una niña tiene que ver, ni personas adultas a veces. Ya con saber esa realidad, conocerla y poder hacer algo, yo creo que eso debería tener límites, la verdad. De Mm. hecho, no sé si quieres comentar algo más. No, no, no. O sea, podría Vale. seguir poniendo ejemplos porque desgraciadamente no creo que sean ni los primeros ni los últimos que vamos a vivir. Mm, Y creo que le estoy dando voz a muchas personas que viven esta situación desde la impotencia, porque a mí lo que me genera es impotencia de decir, ¿qué puedo hacer yo por esos niños que no están en mis manos? ¿Sabes? Que yo no tengo posibilidad de cambio real. sí, Evidentemente sí. puedo donar, ¿no? Puedo dar pues más divulgación sobre el tema, informarme, ponerme al día, pero lo puedo hacer con otro tipo de contenido audiovisual, de Ya, igual manera. sí. Mira, yo quería hablar de dos cosas súper importantes relacionadas con este tema, ¿no? Y me ha encantado cómo hemos empezado, porque realmente se ha dado de una forma muy natural, porque hemos conectado, yo te he visto como a la cara y hemos empezado a hablar, digo, ostras, pues creo que es importante que tú hables de tu experiencia para empatizar un poco con lo que vivimos todos, porque al final Mm, todo el mundo, veamos la tele o no, porque a lo mejor yo soy menos consumidora de la tele en directo, digamos, ¿no? Sí que consumo mm, tele, pero por plataforma. mm, Pero sí soy muy consumidora de redes sociales y me informo por redes sociales, me informan mis amigos por WhatsApp también mucho. Aquí seguro que alguno se siente bastante identificado. Eh, y es verdad que nos llegan información, sobre todo por algunas plataformas de redes sociales, en mi caso, que no las busco, sino que llegan porque, bueno, en fin, y es como, wow, pero esta imagen, pero esta mm, escena. Eh, entonces, creo que hay dos cosas muy importantes aquí que podríamos evitar. Primero, ante todo quiero decir que estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo con el hecho de estar informado, de tener lo que he dicho mm, antes, información suficiente como para mm, situarnos en el mundo, ser conscientes de la actualidad que vivimos a nivel mundial, ya no solo de nuestra zona, sino a nivel mundial, también es muy importante, para poder tomar decisiones y movernos en el mundo, pues yo qué sé, a nivel social, a nivel político, a nivel comunitario, ¿no? De qué queremos hacer con nuestros recursos propios para, de alguna forma, impactar sobre la sociedad de la forma que nos gustaría. Genial. ¿Están informados? mm, Stop. Pero esa información constante, esa incluso ya búsqueda detallada de qué ha pasado aquí, pero cómo se ha dado, pero a ver estas imágenes, esto que ha grabado esta persona, esto que ha llegado. Primero, para ahondar un poco en esa necesidad de control que tenemos todos, ¿no? Porque hay una tendencia humana, que eso me gustaría decirlo de antemano, para controlar las cosas negativas que ocurren y tiene su sentido biológico. Es decir, si mm, yo me quiero proteger a mí misma, pues es muy importante que yo sepa o tengo la tendencia a saber concretamente qué está pasando con todos los detalles para poder salvaguardarme. Entonces, aunque sea una noticia muy lejana de un país muy lejano, mi cabeza va a tender a conocerla de forma exhaustiva. Y cuanto más sensación de ansiedad o angustia me provoca esa noticia, más quiero decir, ostras, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Busca, no me digas, ¿y qué has visto, no? Y es un poco podemos entrar en una retroalimentación que es muy instintiva, pero ojo, porque podemos llegar a un punto en el que estamos muy metidos en esos canales, estamos más metidos en esos canales que nuestra propia vida objetiva del aquí y ahora. Podemos estar mm, viviendo voy a poner ejemplos que son muy actuales, ¿no? Que no sé si dentro de un tiempo ojalá no estemos hablando de esto y que alguien escuche este podcast dentro de mucho tiempo y no sea actualidad, pero estamos hablando de una realidad muy complicada en Gaza y de repente mm, todo es Gaza. Las redes sociales son Gaza, que nos llevamos muchas horas con el móvil, por ejemplo, la tele es Gaza, mi vecina de abajo es Gaza y cuando voy al trabajo mi compañera me habla de Gaza. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nuestra realidad inminente objetiva del día a día, nuestra vida, que familia, amigos, ocio, como que se nubla con toda esa realidad. Y es verdad que hay que estar escuchando Gaza para movernos en relación social a eso, pero por otra mm, parte no debemos de dejar de vivir nuestra vida aquí y ahora y objetiva y disfrutar de nuestra vida, porque no mm, solo son las malas noticias, ¿no? ¿Y qué dos cosas intervienen aquí? Pues dos claves puntuales. Una es los pensamientos, es decir, que empezamos a interpretar la realidad de forma distorsionada, porque empezamos a vivir
de una forma poco realista, objetiva con nuestra propia realidad. Entonces podemos tener la sensación de peligro, de que no estamos seguros, de que el mundo es muy complicado, de que todo es muy difícil, de que hay que ver que vamos de mal en peor. Y lo segundo que quiero hablar, y ahora me gustaría debatir contigo qué piensas de todo esto, es que emocionalmente, ya dejando ideas, pensamientos, ¿no? Emocionalmente, si estamos constantemente con un foco de negatividad, cosas que nos provocan un malestar constante, pues evidentemente eso mina nuestro estado emocional. Y terminamos con una sensación de angustia que sin poder manejarla se traslada a nuestra rutina y nos mina. O sea, podemos llegar a tener problemas emocionales por estar constantemente metidos en noticias negativas. He visto casos reales, ¿eh? O sea, aunque esto suene un poco, parece virtualizado o ciencia ficción, he visto a personas que tienen problemas emocionales porque están en contacto constantemente con canales de información negativa. Ahora damos tips si queréis, pero bueno, me gustaría escucharte, Cristina, y ver un poco qué opinas, Sí, qué sensación te da todo esto. yo creo que lo has explicado fenomenal, la verdad, y creo que estamos hablando de una realidad que no se le da el peso que tiene y Mm, que mina todos los hogares, independientemente de dónde vivas, de la población, o sea, si eres de una edad, de otra, es que da igual, o sea, desde muy pequeñito hasta muy adulto, ¿no? Esto está a la orden del día, ujú, porque por esa necesidad de estar en alerta, ¿no? De qué va a pasar, necesito estar al día en el mundo y a ver cómo esto también me puede afectar, porque no se nos puede olvidar la parte, pues más, no me gustaría llamarla con una connotación negativa, pero es que no me sale otra palabra, ¿no? Como la parte más egoísta, ¿no? De esto, de bueno, y esta situación bélica en tal sitio, ¿cómo va a afectar a la economía? ¿Cómo va a afectar a la alimentación? ¿Cómo va a afectar a la gasolina? ¿Cómo va a afectar al X? Y cómo, por tanto, me va a afectar a mí. Y entonces ya entra la política. Y al final es ese discurso que viene de un lado y que se va extrapolando a todos los demás sectores de tu vida, que mina lo que es tu narrativa. O sea, y es lo que yo veo en personas muy cercanas a mí, que digo, ¿en qué momento tú a lo largo del día no tienes otro tema de conversación que no mm, sea las preocupaciones, que no sea la incertidumbre, que no sea el miedo, que no sea la alerta? Es que se nos va de las manos las ilusiones y se nos va de las manos las cosas que nos sorprenden de forma pues positiva, ¿no? De, ay, mira, esto no lo sabía, lo he aprendido hoy, o ay, mira, que no por ello le quitamos, le restamos importancia a todo esto que está ocurriendo, que es una realidad. ujú, Pero ahí, cuando entramos en esa narrativa tan negativista del asunto, que por lógica lo lleva de la mano, porque es que es una situación totalmente deshumana, o sea, es que me parece de verdad muy dolorosa, ¿vale? ¿No? Y, es que yo con este tema, yo soy paz y amor, ¿vale? Y creo que ya hemos llegado Pero a a veces unos no. puntos que hasta qué punto no podemos dialogar y llegar a acuerdos, ¿vale? Como Ya. personas sensatas, pero bueno. Mm, Entonces, creo que es importante darle voz también a esta narrativa, que si el único tema de conversación es este y sus derivados, mm, al final va a ser nuestra única forma de vincularnos con los demás. claro, es que Y es eso, lo, o sea, sí, llegamos incluso a tener tertulias completas con familias relacionadas con esto. Cuando hablo de familia, el otro día estuve en un coche viajando y la primera conversación que se dio fue pues situaciones muy desagradables que estamos viendo en pura actualidad. Ya no estoy hablando de guerras, ¿no? Sino de otras y es como, uf, otra ¿qué vez. necesidad, o sea, qué necesidad tenemos Sí. de entrar en discusiones Mm, sobre temas que nosotros, por más que queramos, no vamos a poder modificar o cambiar, mm. más allá de un granito de arena? Que oye, Sí, un granito de arena de todo sería súper maravilloso, importante, claro que sí, eso hay que tenerlo en fenomenal, cuenta. Sí. eso es, pero no se nos puede ir el foco de que no somos dioses ni estamos dentro de ese círculo, la mayor parte de las personas de la población general. O sea, Claro, quien esté ahí, pues por favor, os pido, ¿vale? que hagáis algo, ¿no? Que hagáis algo primero por todas esas personas que están sufriendo y Ujú. segundo, que modifiquéis un poquito los recursos audiovisuales, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el machacar a la población. Claro, exacto. Yo creo que ahí está la clave un poco, porque es cierto que ante situaciones, o sea, ante una respuesta violenta, todos tenemos que aprender de eso, ¿no? Porque al final la respuesta violenta se da a gran escala, como estamos viendo, que es una situación, bueno, pues
difícil de definir y que ahora no vamos a entrar en detalle porque ya tenemos ahí tertulia para rato, pero Mm, podemos tomar una postura y desde luego esto tiene un impacto social a pequeña escala y a mayor si tenemos algún tipo de implicación, ¿no? O sea, si podemos tener algún tipo de participación, me refiero. Lo que sí está muy claro, muy claro, muy claro es que ya no solo nos informan o nos informamos, porque información es darte detalles, es tú buscar históricamente qué ha pasado, por ejemplo, hablar con alguien, historiadores, científicos, políticos que puedan darte un feedback y tener conocimiento de lo que está ocurriendo e informarte. Y luego está la sobreinformación constante ujú. y luego está la información, que no me sale la palabra, ahora llevo un rato pensándola, que es esta información que ya nutre el cotilleo, el, El morbo. el morbo, exactamente, muchas gracias. La información de morbo, voy a darte la vuelta a esto, voy a contarte, hay que ver esta persona, lo que ha vivido, y tú dices, claro que ya eso impacta directamente a nivel emocional y una está bien para tú ser consciente, cuando llevas 20.000 en un día y cuando en los diferentes canales vas a... Es que llega un momento que es que no tiene un impacto práctico en la sociedad, sino que es que personalmente empiezas a tener un problema. Entonces, ahí, una de las primeras cosas que podemos hacer, que yo iba a comentar antes, que iba a proponer sobre la mesa aquí, en este espacio, es informarnos, pero saber seleccionar. Tener una parte activa. Es decir, yo no veo la tele, por ejemplo, pero si alguien quiere que la vea, por supuesto, Ujú. contraste la información, eso siempre es importante, que busque la información fiable y que contraste, que intente buscar, pues, no sé, ¿no? Distintas. Claro, distintas fuentes científicas, personas profesionales que puedan hablarte de eso de forma realista. Y luego también que cortemos, que digamos, Ujú, mira, ya la hemos visto por la mañana, pues la tele ahora, pues no sé, o voy a ver qué pasa a través de Instagram, pero voy a rebajar este tema en Twitter, voy a buscar en Twitter qué pasa en Gran Hermano a Lolita Flores, no sé, me estoy inventando ujú, cosas, esto no es real, dentro de actualizar, pero voy a dejar este otro tema que he visto en la tele y que ya me ha hablado mi tía Chari, pues para otro asunto. ujú, Entonces, para otro momento, perdón, quiero decir. Eso por una parte. Seleccionar y saber que tenemos que podemos tener un papel activo. Yo personalmente pongo un ejemplo, ¿vale? ujú. Bueno, la tele cortada. O sea, a nivel de noticiario no la veo. No, no. Me informo por otros canales porque a mí me afecta mucho, la verdad. Y cuando estoy en un contexto donde tengo que ver la tele por fuerza, pues intento mantener conversaciones o ver un rato y porque es que de verdad que no lo paso bien. Y Ujú, a mí me ha pasado que sí que me he informado por redes sociales y bueno, yo convivo, ¿no? Con personas a mi alrededor, familia y demás. Y cuando ha llegado uno de estos familiares a hablarme de ahondar, mira, pues sabes lo que ha pasado, que ha habido no sé qué, y yo, mira, sé, y ahora mismo no me apetece, porque estamos haciendo la cena, yo ya conozco eso, lo he visto, me ha creado una sensación de malestar increíble, así que ahora mismo no. Que en otro momento se da, porque justamente esta persona que estoy hablando le gusta mucho la historia y me quiere ilustrar, pues vale, pero que también tengo que saber poner límites a todo ese buque de información, porque es que puede estar todo el tiempo ujú, hablando de lo mismo, ¿eh? ujú, Em, y por otra parte, a nivel emocional, pues también nos va a ayudar poner límites y buscar actividades agradables sin sentirnos culpables por estar ajenos a eso durante un rato en nuestra vida, ¿verdad? Porque ujú, nuestra vida es, por lo menos la mía, aquí en Cádiz, con unas cosas que nos pasan alrededor inmediatas. Yo no vivo ahora mismo una realidad hostil, ni mucho menos, y tengo que ser consciente de que puedo salir a la calle sin tener peligro. Porque hay personas ujú, que desde luego ese peligro pasa a un lugar mucho más complejo. Y esto también es real, que parece que es ciencia ujú. ficción y no lo es. No, Hay que no, no. saber que nosotros pisamos, afortunadamente a día de hoy, suelo seguro, que podemos tener un impacto, una participación social y conocer esto es importante, pero también poner límites y saber cuál es nuestra realidad para por lo Ujú, menos vivir de una forma pragmática y objetiva. ujú. Totalmente. Aplausos. Muy Lo bien, escucho. Andrea, así me ¿Os lo gusta. escucho? No. Pues Hombre, sí. es que yo creo que al final son las claves tanto para estas malas noticias como cuando las malas noticias son de tu entorno. Porque muchas veces, si esto ya no lo llevamos a otro ámbito, ¿no? El cotilleo, el chismorreo, el hablar de otro, el hay que ver lo que ha pasado, titití, titití, titití. Eso también satura. O a fulanita le ha pasado esto y fíjate, tú tienes que tener cuidado.
bueno, stop. O sea, que a esa persona le haya ocurrido una situación desagradable, una situación alarmante, no implica que a mí me tenga que pasar. Ujú. Entonces, aprendemos, ¿no? Aprendemos de lo que le haya pasado al otro, pero sin tener ese miedo de voy a salir a la calle y me va a pasar a mí lo mismo, por ejemplo. Totalmente. Y Que sí, perdón. sí, ¿no? Que no solamente afecta a las noticias del telediario, sino a las noticias del día a día, porque hay realidades ahí fuera que, como tú muy bien dices, parece que son de ciencia ficción y no lo son. O sea, nosotras hemos trabajado con un colectivo, ¿no? En el cual te cuentan sus historias de vida y tú dices, jolín, o sea, vaya cúmulo de circunstancias que han hecho que tu vida parezca una película. Ujú. Y es una realidad, pero Sí, no sí. por eso implica que a nosotras, por ejemplo, nos tenga que pasar lo mismo o que a otras personas, a todo el mundo tengan que pasar por situaciones así, ni nada, sino que al final son realidades. Y Ujú. tenemos que tener mucho cuidado con cómo hablamos de las cosas para no poner en una situación de alarma al que nos escucha porque no sabemos cuáles son sus realidades y no Claro, sabemos cuál es su historia de vida y la mochilita que trae. claro, ¿no? Y los recursos que tiene para afrontar esa información. Exacto. Me gusta mucho que hayas sacado eso, porque es verdad que estamos hablando como muy noticiario, muy gran escala, muy del mundo, muy de, ¿no? Ujú, Pero es cierto que a nuestro alrededor ocurren cosas también que son negativas, ujú, y hay que también filtrar eso y poner cada realidad en su sitio. Está muy bien ujú. ser precavido, está muy bien ser observador, Prevenir. Mm, pero no vivir con la creencia anticipatoria de que algo va a salir mal por lo que está pasando en el mundo o por lo que te ha contado tu amiga Loli. Así que ahí sí que veo muy importante ser objetivos y movernos de una forma práctica, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Y mira, fíjate, estoy pensando ahora, o me ha dado un poco la inspiración, que también ocurre mucho cuando nos movemos en círculos donde hay comunicaciones muy negativas. Por ejemplo, ujú, cuando nos movemos en grupos sociales donde siempre hay un discurso muy negativo. Nos puede pasar incluso con una persona, ¿no? Que terminamos agotados. Es como, por favor, ¿cuántas cosas malas me ha contado? ¿Cuánta reacción extremista ante un suceso propio? Todo ha sido lo mismo y terminamos agotados. Y es verdad que eso es un pequeño ejemplo de lo que puede ocurrir, pues si es un círculo social también de amigos, que hay veces que hay ujú, amigos que las informaciones que se cruzan constantemente son negativas, porque cotillan de uno negativamente, porque hay que ver y terminas en vez de teniendo un grupo social que te aporta cosas positivas y que te llena de energía, de power, ¿no? Para tú vivir tu vida, te sientes a gusto, a decir, he terminado agotada. O sea, hay un ujú, morbillo por ahí que te atrae, porque el cotilleo, ¿por qué el cotilleo gusta? Porque está el morbo, está el verte reflejado en una realidad peor que la tuya, que te refuerza, ujú. pero al final es algo que te va causando un desgaste y eso es también así a pequeña escala. Yo a eso le llamo Venga, y lo llamo a todo el mundo, me incluyo, porque seguramente yo en algún momento de mi vida también habré pasado por alguna de esas etapas. seguro. Ser mayor de mentor de la vida. El Nos mayor de convertimos mentor. en dementores, Me que encanta. drenamos, ¿no? La energía. Y eso quiero que Flipamos. quede, quiero que quede más que reflejado en que hasta qué punto una persona se quiere convertir en un dementor, ¿vale? Soy una gran friki y fan de Harry Potter y para mí el dementor es el mayor bicho desagradable de toda la saga. Entonces, ¿hasta qué Muy guay. punto? Muy representativo, ¿eh? Claro que sí, es que hasta qué punto. Y yo en algunas ocasiones, al menos no por el cotillo, porque es cierto que no soy dada a eso, pero Mm. sí por el monotema, ¿no? El monotema de algo que me preocupa o algo que yo tengo ahí en el run run, que digo, qué aburrida soy cuando me he convertido en una persona tan aburrida, que estoy todo el día hablando de lo mismo. Vamos a Claro. diversificar, Sí, sí, sí. En ¿sabes? grupos sociales, cuando se crea una cohesión grupal alrededor de una crítica constante Mm, hacia una persona o hacia otro grupo, vale, en un momento dado puede dar morbo, llega un momento que desgasta las relaciones en sí sí, mismas. O sí, sea, sí, sí. ¿qué estamos haciendo ahí para minar la figura de otra persona y sentirnos reconfortados? Llega un momento que también. Pero Mm, bueno, mm. esto realmente nos estamos yendo a otro tema que nos daría para otra, Totalmente. otra sección o como esto que lo llamas tú, ¿cómo se llama? Episodio. Episodio. Yo no me voy a entrar nunca a esa palabra. Eh, y te quería decir que a ti te gusta mucho, o sea, que me gusta el ejemplo porque ahora entiendo por qué me gusta tanto el chocolate.
Ah, total. Muy bien. Muy bien. El chocolate, para quien no lo sepa, es Sí, lo que le da el profesor Lupin a Harry Potter para reconfortarse después de haber estado con un dementor. sí, es maravilloso. Pues mira, el Sí. chocolate puede representar esas actividades agradables que podemos hacer para compensar pues situaciones alrededor nuestra que nos crean malestar. Algún día, Cristina, me gustaría hacer un episodio, ¿eh? Lo he dicho bien, de ¿De cómo Harry gestionar. Potter? No, bueno, sí, ole, me gustaría también. ¿De qué matices psicológicos hay en Harry Potter? No. Me Muchísimo. sí, pues podemos hacerlo. Por petición, escribid. Yo los utilizo mucho en la práctica clínica. Sí, Muchísimo. yo lo de Mucho. Dementor lo he usado alguna vez, sí. Sobre todo cuando tengo a un fricazo o fricaza enfrente mía, ahí A tope. me pongo las botas Harry Potter. Pero Total. me gustaría hacer un episodio de cómo gestionamos el psicólogo eh, emocionalmente sesiones, porque hay sesiones muy cargadas de emociones negativas, bueno, evidentemente no creadas por intencionadamente, sino porque se trabajan escenas de la vida de otra persona que son muy complicadas y al final el psicólogo en terapia se sumerge el 100% en la vida de otra persona, ¿no? Para eso Mm, ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucha pasión, pero es verdad que no deja de ser un foco de un entripado muchas veces muy complejo. ¿Y qué mm, hacemos después? Pues mira, el chocolate me lo has recordado. A veces como chocolate, pero no es lo que a mí me gusta desconectar mucho después y cuidarme. mm, Entonces, eso puede ser nuestro chocolate cuando a veces tenemos una sesión muy complicada y yo también animo a las personas que están en esa sesión muy complicada, que sé que han estado muy cargadas y ha sido un trabajo muy fructífero, muy duro, porque a veces las sesiones pueden ser mm. muy duras en esos casos, de vamos a mimarnos muchísimo cuando salgamos de aquí. O sea, nos merecemos algo que nos encante. Busca lo Sí, que tú quieras, que yo también lo voy a hacer, ¿sabes? sí, Y, sí. y algún día también podemos hablar de eso, fíjate, de cómo es el Me autocuidado de un encantaría. psicólogo. Me encantaría. Yo en ese caso, evidentemente, por secreto profesional, pues no se puede hablar de nada de lo que se trata en esas sesiones, ¿no? Nunca. Pero sí que a lo mejor, y relacionándolo un poquito con las claves que dijiste antes, sí que le transmito a mis amigos, familiares, etcétera, es decir, hoy he tenido una tarde un poquito intensa o vamos a hablar de otra cosa, que me anime, ¿no? Que sea divertida o vamos a hacer algo juntos, como ese abrazo, ¿no? De, venga, Sí, una peliculita mantita y con tu pareja, ¿no? O con tu sí, amiga, con tu hermana, con quien sea. Y creo que es muy importante la comunicación, porque al final, si pensamos que el otro va a adivinar cómo estamos o dejamos de estar, lo más seguro es que nos llevemos el gran chasco de la vida, porque los demás están pensando en sus propias movidas, ¿no? Y en sus propias situaciones. Entonces, creo que igual que a nosotros nos gustaría que nos lo dijesen, tenemos que ser los primeros en decirlo también. Y es claro, como nuestro chocolate, ¿sabes? Decirle al otro, oye, necesito que me des cariño, o claro. necesito que me des interés o atención, o que Sí, estés aquí conmigo. sí, 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 total. Y buscar ese confort, esa buena vibra, ese Mm, bienestar. Pues sí, pues me parece muy interesante porque al final las malas noticias, bueno, no podemos huir de ellas siempre, ni mucho menos. De hecho, no debemos huir, mm, hay que estar informados, pero también comunicarnos, como acabas de decir, poner límites y pedir mm, deseos, que es como sí, deseo desconectar, deseo ver en esa serie que tanto nos gusta. sí. Un Pues buen mira, un buen capítulo reto de en viva es maravilloso. Tengo que total, hoy me encanta, por favor. Sí, reto para los oyentes. venga. Nos encantaría que nos escribieseis por Instagram, ya sea el oficial o cada uno al personal nuestro, ¿no? Eh, tres deseos. Uy, Tres deseos para anda, esta semana, ¿vale? me gusta. ¿Puedo escribirte los míos? Sí, claro que sí. Venga, escribimos nosotros los nuestros y a raíz de ahí, pues que vayan escribiendo los demás. 3 deseos, pero qué cosas que quiero hacer para desconectar de las malas noticias, entiendo, Sí, ¿no? sí. Vale, 3 peticiones. Tres peticiones. Vale, me gusta. Bueno, pues, vale, o sea, cuando termine esto, lo publicaré Lo en hacemos. historia. Sí, eso es. Podemos hacer una historia entre las dos, ¿no? Para que sea más power. Venga, Venga, vale, me venga, no, parece guay. pues nada, nos podéis contar. Ya estoy muy intrigada. Sí, Ya tenemos un trabajo que hacer tú y yo pensando, me gusta. sí. Bueno, pues nada, como resumen, eso, que estemos informados, que hay que ser conscientes de la realidad, participar de una forma práctica y, bueno, y consciente de la realidad que existe, pero
también vivir nuestra realidad más inmediata, intentar tener bienestar, ser feliz, poner límites y cuidar nuestras emociones y nuestros pensamientos, que deben ser prácticos y objetivos. Que tengáis una Muy buena semana llena de noticias reales, pero también de esa realidad muy positivas. Buscar y buenos de canales deseo. de deseos y eso, pedir qué os gustaría hacer y que os sea realizado. Así, Muy bien. nos vemos el Pues nos lunes. vemos la semana que viene. Un Sí, besito fuerte. cuídense. Adiós. Chao. Con un par de psicólogas.